Que el Todopoderoso me los bendiga grandemente. Hoy vamos a desenmascarar una de las mentiras y de los engaños más grandes de los últimos tiempos, y es el ataque del pueblo cristiano hacia el judaísmo. Normalmente se suele decir que los judaizantes atacan la iglesia cristiana, pero es al revés. Es el cristianismo que durante años ha atacado al judaísmo. No nos olvidemos que en los tiempos de la Inquisición y de la hegemonía religiosa del clero católico, obligaban a los judíos a paganizarse, obligaban a los judíos a hacerse católicos. Hoy en día, cuando se nombra esta pequeña frase, este vocablo judaizantes, la iglesia cristiana y la iglesia evangélica están diciendo una calumnia, y es que los judíos quieren atacar al cristianismo, que es una herejía que se está introduciendo dentro del clero evangélico, que Satanás está atacando las iglesias evangélicas a través de los judaizantes. Y esta mentira del pueblo evangélico y el pueblo cristiano la vamos a desvirtuar hoy en este canal, así que quédate aquí. Nos dijeron que la fe nace en Israel, pero no nos dijeron que la interpretación la hicieron en Roma. La palabra, escucha esto, la palabra judaizante es una palabra usada con el fin de alejar a los gentiles de la enseñanza genuina de su raíz hebrea. La palabra judaizante se usa en el contexto de la lucha teológica para que la enseñanza cristiana no caiga bajo el profundo conocimiento judío. La palabra judaizante es un término que busca impedir que los gentiles conozcan su verdadero origen. Los judíos y la enseñanza de las raíces hebreas traen un conocimiento que está destruyendo el sistema de creencias romano llamado cristianismo. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? Juan capítulo 4 versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Esto es lo que dice Juan el evangelista, Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. Palabras del mismo Jesucristo. Yeshua hablaba con una mujer que buscaba adorar a Dios a su forma, con la interpretación de su pueblo samaritano. Pero la respuesta de Yeshua fue categórica. 1, ustedes no saben cómo adorar. 2, la salvación viene de los judíos. Si hoy alguien dice estas palabras, lo van a tildar de judaizante. Si hoy el mismo Pablo, Yeshua o un apóstol se parara en una iglesia y dijese Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, lo apedrearían y le dirían judaizante. La frase cuidado con los judaizantes busca que tú, a través del rechazo a los judíos, te mantengas fiel al sistema religioso cristiano protestante. Han hecho ver que los judíos o judaizantes están atacando a la iglesia. Mire qué curioso, se les olvidó que la escritura la dieron los judíos. Se les olvidó que nuestro Mesías es judío. También los apóstoles que entregaron la vida para que los gentiles hoy tengan salvación eran judíos. El diablo es el que no quiere que te acerques a los judíos. Ojo, no nos acercamos a los judíos para judaizarnos ni para convertirnos en judíos. Nos acercamos al pueblo judío para aprender Torah y para sacar ese paganismo que hay dentro del corazón y ese paganismo cristiano. Porque si por un lado tenemos los judaizantes, por otro lado tenemos los paganizantes. Así que, ¿quiénes son los judaizantes y quiénes son los paganizantes? Los judaizantes supuestamente son aquellos que quieren introducir costumbres y tradiciones judías dentro de la práctica.
de la escritura y la palabra de Elohim. Y los paganizantes son aquellos que introdujeron parte de la cultura pagana dentro de la liturgia, dentro del culto y la adoración al Dios verdadero. Así que ¿quién está peor? ¿Los paganizantes o los judaizantes? Desafortunadamente, mis queridos hermanos cristianos, al interior de vuestras congregaciones hay mucha confusión en materia de conocimiento con respecto a lo que significa el judaísmo, judaizantes. No es lo mismo. En vuestras congregaciones confunden muchas cosas. Yo estuve allí y yo fui pastor cristiano, pentecostal. Hay mucha confusión dentro de sus teologías y dentro de sus doctrinas. Ustedes, hermanos cristianos, confunden mandamientos con tradiciones. Por eso es que dicen que los judíos quieren imponer sus tradiciones. Una cosa es una tradición y una cosa es un mandamiento. Ustedes confunden obras de la ley con obediencia a la ley y con estar bajo la ley. Son cosas diferentes. Hermanos amados, ustedes confunden judío con israelita. Piensan que un judío es lo mismo que un israelita. Ustedes creen que todos los israelitas son judíos y eso es un grave error. Yeshua nos acercó a Israel como pueblo, no dice que nos hizo judíos. Así que todas estas confusiones las tienen ustedes, hermanos evangélicos. Pero yo no les voy a explicar esto porque yo creo que llegó el tiempo de que todos ustedes despierten, investiguen por ustedes mismos. Vamos a ver ahora mismo qué es un paganizante. Vamos a ver lo que es un paganizante. Si ustedes hacen énfasis en los judaizantes, hoy yo voy a decir qué es un paganizante. Está en el diccionario la palabra paganizante y quiere decir lo siguiente. Humanismo paganizante aparece con la Reforma Protestante y la teología cristiana. Su objetivo es acabar con lo establecido como sagrado según el pensamiento hebreo. Esto es un paganizante o pensamiento paganizante. Lo voy a volver a repetir. Humanismo paganizante aparece con la Reforma Protestante y la teología cristiana. Y su objetivo es acabar con lo establecido como sagrado según el pensamiento hebreo. Porque la escritura le fue dada al pueblo hebreo y quienes la paganizaron fueron los gentiles. ¿O me vas a decir a mí que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando se reunían, por ejemplo, ellos ponían un arbolito de Navidad en diciembre? ¿Tú crees que ellos hacían eso? Vamos a poner varios ejemplos de paganización de la escritura. Por ejemplo, el nacimiento de Yeshua, más conocido como Jesucristo. El nacimiento de Yeshua lo establecieron el 25 de diciembre. Esto es paganizar el nacimiento del Mesías cuando lo mezclan con el nacimiento del Sol Invictus. Otra forma de paganizar la escritura, la Trinidad. La Trinidad es paganización de la divinidad, de la deidad de Elohim. La introducción de las culturas paganas al interior de la adoración a Dios es paganizar el culto. Hoy en día todos adoran como les da la gana. Adoran con la música de un pueblo, con la música de otro, bachata, reggaetón, con todo lo que quieran, adoran a Dios. Eso es paganizar la adoración. Quitar de la escritura el Shabbat, la ley y las fiestas hebreas es paganizar la doctrina de Yeshua. Como siempre los cristianos están diciendo cuidado con los judaizantes, yo hoy le digo a los que me están escuchando, cuidado con los paganizantes, los que quitan todo lo hebreo y todo lo judío de la escritura son paganizantes. ¿Por qué? Porque te voy a decir 1000 veces, la escritura fue hecha por judíos, por hebreos. Así que si tú quieres quitar todo eso, lo que vas a hacer es paganizar la escritura y paganizar la doctrina. No te olvides que si tú dices cuidado con los judaizantes, cuidado con los judíos, lo primero que tendrías que hacer es tirar tu Biblia a la basura. ¿Por qué? Porque la Biblia que tú tienes fue escrita por judíos. Cuidado con los judaizantes, entonces cuidado con tu Biblia, porque en la Biblia viene un Mesías judío, un Rachaúl, predicador a los gentiles, judío. Y todos los que escribieron la escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis eran hebreos, israelitas y judíos. Así que si tú dices cuidado con los judaizantes, la Biblia que tienes en tus manos no te tendría que servir, tendrías que tirarla porque la escribieron los judíos. Romanos capítulo 3.
En los tiempos de Yeshua y del apóstol Pablo, los paganos, escucha esto, los paganos venían a aprender en las sinagogas la escritura. Los paganos venían a aprender en la sinagoga la escritura. Y eran sinagogas judías. Y jamás Yeshua les recriminó que no asistieran a las sinagogas judías. Venían los paganos, venía todo el que quisiera podía venir a la sinagoga a escuchar la palabra de Elohim. Y vamos a verlo, que los paganos estaban ahí, porque habían paganos temerosos de Dios y estaban aprendiendo la palabra, de conocer el Dios verdadero en sinagogas judías. Esta era la oportunidad perfecta para que Yeshua les dijera, no se acerquen a los judíos porque se van a judaizar. Yeshua mismo y los apóstoles iban a la sinagoga judía. Entonces ellos también eran judaizantes porque venían a la sinagoga judía. Por cierto, venían a la sinagoga judía en Shabbat. Y te voy a mostrar un dato que quiero que atiendas y que quiero que medites. En los tiempos de Yeshua y en los tiempos de la congregación apostólica, todas las reuniones se hacían en Shabbat. Por favor, pastores, dejen la ignorancia. Era en Shabbat, séptimo día. Domingo no existía en ese calendario. Vamos a ver que en Hechos 13:5, Hechos 13:14, Hechos 14:1, Hechos 17:1, Hechos 17:10, Hechos 17:17, Hechos 18:19. Todos estos textos bíblicos hablan de que el apóstol Pablo predicó el evangelio en Shabbat. Todos esos textos que te acabo de dar hablan del apóstol Pablo predicando el evangelio en sinagogas judías en Shabbat. ¿Y esto con qué lo vas a digerir, hermano cristiano? El apóstol Pablo predicando el evangelio en sinagogas judías y en Shabbat. Así que si tú crees que los judaizantes son una plaga, esta era la oportunidad perfecta para decirle al pueblo, no vayan a las sinagogas judías porque se van a judaizar. Sin embargo, Pablo, en contra de todo este pensamiento, Pablo entraba en la sinagoga judía, enseñaba a los judíos y enseñaba a todo el pueblo que allí iba. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, o sea Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estar cerca del pueblo judío no es judaizarse, es aprender Torá. Eso queremos nosotros, no convertirnos en judío, aprender Torá. Y cuanto más lejos tú estés de la Torá, más pagano eres. En un video anterior hablamos sobre las sectas como un sector, división o subdivisión de un conglomerado a partir de un grupo más grande. Vimos las sectas del cristianismo, camufladas bajo el nombre de denominaciones, y habiendo dejado claro que las denominaciones evangélicas entran en la categoría de sectas, según el diccionario RAE, según la concordancia Strong y según un diccionario bíblico y según la misma escritura, todas las denominaciones evangélicas entran técnica y etimológicamente en la categoría de sectas. Con esto termino. Amados hermanos, yo quiero hacerles un llamado a que abandonen el odio hacia el pueblo de Israel que está siendo sembrado en sus corazones por los mismos pastores. Un pastor lo vi en internet diciendo cuidado con los judaizantes, y el pastor tenía un arbolito de Navidad detrás. ¿Quién está peor? Los judíos traen la escritura y el conocimiento por más de 4,000 años. Y lo único que ha hecho el cristianismo es juzgarlos por sus errores y por sus pecados, supuestamente, y que ahora Dios ha escogido al pueblo gentil, lo cual es una gran mentira. Los judíos dieron a luz al Mesías. Los judíos nos trajeron la escritura. En los tiempos de Jesús, los gentiles estudiaban con los judíos. En los tiempos del apóstol Pablo y la predicación del evangelio, los gentiles y los paganos iban a una sinagoga, y el apóstol Pablo en innumerables ocasiones, porque ya di los textos, en innumerables ocasiones predicó el evangelio en sinagogas en Shabbat.
Así que si ustedes quieren seguir ciegos, hermanos cristianos, es su problema, pero la enseñanza de las raíces hebreas está destruyendo el sistema religioso cristiano, así que tú decides de quién formar parte, si de la religión o de la doctrina correcta que nuestro Mesías nos dio a través de los apóstoles y del pueblo de Judá. Shalom.